¿También? ¿Están dispuestos a estudiar? Muy bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. La pasada semana estuvimos hablando de que si realmente la Iglesia conociera más profundamente las Escrituras, con toda seguridad se habrían producido mucho menos herejías dentro del seno de la Iglesia, ¿verdad? Se hubiesen producido menos sectas dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 24 en adelante. Dice la palabra del Señor ahí: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto. Mas no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Bueno, hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor hoy. Aquí vamos a tener en esta porción que acabamos de leer las diferentes reacciones a las palabras, a la predicación del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Reaccionaron todos de la misma manera? ¿Reaccionó Festo como Agripa, o Agripa como los principales que estaban allí, o como los sacerdotes? No. Cada uno reacciona de una determinada manera, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó Festo? Dice ahí en el versículo 24, dice que Festo a gran voz, ¿no? O sea, pegó un grito allí como diciendo: estás loco, Pablo. ¿Qué pretendía Festo con esta frase? ¿Qué fue lo que le movió a él a actuar de esta manera? ¿Qué piensan ustedes? Ignorarlo. Como rechazando lo que había dicho Pablo. ¿Qué piensan? Como que estuviese haciendo algún tipo de burla, ¿no? del apóstol, ¿no? Como si quisiera hacer un chiste delante del rey y de los principales de la ciudad que estaban allí, ¿no? Estás loco, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco, ¿no? Es evidente que Festo, a pesar de ser gobernador romano, era posiblemente un hombre de armas, pero no un hombre de letras, porque él no conocía absolutamente nada de las escrituras sagradas, ¿no? ¿Han visto ustedes a alguien reaccionar de esta manera cuando hablamos de las cosas del Señor? ¿Han visto a alguien que está loco, ¿no? O que se ríe, ¿no? ¿Sí? ¿Se ha pasado alguna vez? ¿Sí? Si no les ha pasado es porque posiblemente ustedes no han hablado de las cosas del Señor. Pero si hablan de las cosas del Señor, tarde o temprano les pasa. O sea, a alguien le dice: estás loco, déjame de eso, no me hable más, no quiero saber nada de ese tema, ¿no? Cada loco con su tema, ¿no? O vete con la música a otra parte, ¿no? Déjame tranquilo, no me hable de esas cosas, ¿no? Festo reaccionó de esa manera. Ahora, esa es la reacción de mucha gente cuando oyen hablar de las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Ahora, pero ¿por qué reaccionan? Realmente, ¿cuál es la razón que subyace, que está debajo de esa reacción? ¿Cuál creen ustedes que es la reacción que les mueve? ¿Cuál es la causa que les mueve a reaccionar de esa manera? Sinceramente. Ignorancia, temor. ¿Temor a qué? ¿Y no quieren qué? Asimilar
¿Tú decías? Como que se sienten aludidos, ¿no? Como que esto tiene que ver conmigo y yo no lo quiero, ¿no? Y de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Porque muchas personas cuando oyen hablar del Evangelio reaccionan así, o se ríen o salen con alguna broma, con alguna gracia para tratar de escabullirse en el fondo por miedo, porque es un tema que no conocen. En el fondo, aunque todo el mundo habla de religión, muy poca gente está formada, está preparada para hablar de religión con propiedad, con argumentos. Hay muy poca gente. Mira, muchísima gente te van a decir, la Biblia es un rollo. Pero el 99,99%, por no decirte todas las personas que te digan eso, es porque jamás la han leído. Si la hubieran leído, no dirían la Biblia es un rollo, porque realmente no lo es. Es la palabra de Dios y en ella encontramos sabiduría para nuestras vidas, para cómo vivir en familia, cómo educar a nuestros hijos, cómo ser buenas personas. Eso no es ningún rollo. Pero eso, ¿saben ustedes quién promovía eso? ¿Saben ustedes quién promovía eso? La Iglesia Católica. Porque no quería que la gente fuera a las Escrituras. Porque cuando el pueblo, la gente en general, va a las Sagradas Escrituras y encuentra la verdad, se da cuenta de que ellos no están haciendo la verdad. Por eso no quería que la gente leyera la Biblia. Por eso prohibieron leer la Biblia. Por eso hasta las misas se hacían en latín. Porque a la Iglesia Católica no le interesaba que la gente conociera la verdad. Porque si alguien coge la palabra de Dios y ve cuál es la verdad, qué es lo que Dios dice, y uno ve qué es lo que ellos hacen, encuentra diferencia. Entonces dicen, no, la Biblia ustedes no la van a entender. Además se van a volver locos, ustedes no están capacitados para eso. La Biblia es solo para los religiosos. Pero en verdad lo que subyace es el temor de que el pueblo pueda conocer la verdad y reclamarle. Oiga, ustedes que nos están enseñando a nosotros. Cada vez se le está poniendo más difícil, porque cada vez la gente conoce más la palabra de Dios. Y ya cada vez menos gente se conforma con que el cura le diga, no, mira, tú deja la Biblia a un lado, tú crees en Dios y ya está. Ya la gente no se conforma con eso. Ya la gente quiere saber respuestas, demandan respuestas a sus inquietudes. Oye, si la Biblia dice que el sacerdote debe ser casado, ¿por qué ustedes no se casan? Oye, si la Biblia no dice que Pedro fuera el primer papa, ¿por qué lo dicen ustedes? Oye, si la Biblia dice que no adoremos imágenes, ¿ustedes por qué la adoran? La gente ya empieza a demandar respuestas, y esto es importante. Pero aquí, muchas veces cuando predicamos de la verdad, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, cuando hablamos de Dios a otra gente y de la voluntad de Dios para sus vidas, te salen con un chiste, déjate de rollo, no sé qué, a mí esas cosas no me hablen, que no sé qué, que no sé cuánto. Tratan de escabullirse, porque en el fondo, es un poco lo que decía Carmen, se sienten aludidos. Cuando tú le plantas la palabra de Dios a una persona delante, le hace ver que su vida no es lo que debe ser y no les gusta. No quieren venir a la luz porque sabe que sus obras son malas. Y la palabra de Dios es luz. ¿Amén? Ahora, ¿saben? No tenemos que extrañarnos porque la palabra de Dios no todos la van a recibir. Es más, si tenemos que hacer caso a lo que dice Jesús en la parábola del sembrador, la verdad es que muy poca gente la van a recibir. No obstante, porque son muchos los que van por el camino ancho y pocos los que van por el camino estrecho, ¿verdad? Claro que hay gente que le parece que su camino es un camino recto, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Y no lo saben. Bien, una cosa importante a tener en cuenta en esto es que, miren, no va a importar el dinero que tú tengas, no va a importar el conocimiento que tú tengas. Tú puedes ser un experto en informática, puedes ser un experto en ciencias sociales, puedes ser un experto en psicología, puedes ser un experto en filosofía, puedes ser un experto en la materia que tú quieras. Pero eso no te va a servir, no te va a justificar delante de Dios.
Lo único que nos justifica delante de Dios es qué actitud tomemos. O sea, si tomamos la actitud adecuada cuando se nos presenta el Evangelio de Cristo. Que la tomemos, o sea, que asumamos el Evangelio con una actitud correcta, con humildad, con sencillez en nuestros corazones, recibiendo la fe que Dios nos regala. Porque si no hacemos eso, da igual que tú seas alto, guapo, famoso, rico, sabio, en cualquier área que tú quieras, que nada de eso te va a librar. Lo único que va a determinar el destino final de cada ser humano será su actitud ante el hecho de la cruz, su actitud ante el Evangelio de Cristo, ante el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Aquellos que lo reciban, aquellos que crean de corazón que Cristo murió por ellos, se salvarán. Y aquellos que no lo crean, no se van a salvar. No hay más. Solo hay dos caminos, no hay una tercera vía. En esto no hay terceras vías, no hay terceras oportunidades. O crees y te salvas, o no crees y te condenas. Así de simple. A lo mejor esto no le gusta a la gente que se lo diga, pero es la verdad. Y más te vale conocer la verdad y actuar conforme a ese conocimiento, porque tarde o temprano todo ser humano va a ser juzgado conforme a esa verdad. ¿Entiendes lo que digo? No hay vuelta de hoja. No importa lo fuerte que uno sea, lo sabio, lo poderoso, es la actitud que adoptamos ante la predicación de la palabra de Dios. La Biblia afirma que unos se van a salvar y otros no. Eso lo afirma la Biblia. Pero no porque Dios escoja caprichosamente a quienes Él quiera para salvarlo y deje al resto para condenarse. No, por eso. Algunos falsos maestros enseñan ese tipo de doctrina que no se sostiene bíblicamente. Ayer tuvimos un hermoso debate, ¿verdad? En el estudio de los miércoles tuvimos un hermoso debate sobre doctrina. ¿Se puede o no se puede perder la salvación? Sobre todo estos temas, el calvinismo, la iglesia reformada, la elección, la predestinación. Fue muy interesante. Yo disfruté como un cochinito en un charco, viendo los apuros de unos y de otros para poder defender su postura, pero es muy bueno conocer la palabra, ¿verdad? ¿No creen? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes entienden la importancia que eso tiene, pero cuando tú conoces la palabra, no hay nadie que te engañe. Y esto es lo importante. Conocer las Escrituras te permite saber la verdad. Y cuando alguien te dice otra cosa, tú dices, lo siento mucho, pero mira, aquí la Escritura dice esto. Y debemos aprender a conocer la Escritura y a aferrarnos a ella, a la Escritura, para que nada nos aparte de ahí, ¿verdad? La verdad es que, como decía, solo será la actitud de cada uno ante el Evangelio lo que le salve o lo que le envíe al infierno. Pero la palabra de Dios dice que Él quiere que todos se salven, ¿verdad? Conocemos pasajes bíblicos, así está escrito, no solo en Primera de Timoteo 2:4, donde dice el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, sino también en Hechos 17:30 al 31, donde dice que Dios pasa por alto el tiempo de esta ignorancia, ¿verdad? Dice, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él no manda que se arrepientan los escogidos, manda que todos los hombres que se arrepientan, porque el que no se arrepienta de sus pecados, el que no entabla una relación personal con Cristo, no va a poder salvarse. Da igual a qué iglesia vaya, si no tiene una relación personal con Dios, da igual que sepa la Biblia en pasta, da igual que lleve 30 años vendiendo revistas o llamando a las puertas diciendo Jehová te bendiga, da igual. O tú tienes a Cristo en tu corazón y mantienes una perfecta comunión con Él en base a lo que la palabra de Dios dice, o tú te condenas y te irás al infierno y estarás toda la eternidad lamentándolo. ¡Bah! ¡Qué fuerte suena eso!, ¿no? Pero es la verdad. Y si no advertimos a la gente, van a llegar allí y después van a decir, ¿y por qué no me avisaron? Pero nosotros estamos avisando. ¿Amén?
A Festo le parecía realmente una locura las cosas que decía Pablo, ¿no? Le parecía una locura que realmente todas las cosas que habían sucedido en Jerusalén con Jesús realmente hubiesen estado profetizadas, como decía Pablo. Porque él estaba anunciando justamente eso, que nada de las cosas que los profetas y Moisés dieron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, ser hecho el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo, etc. A Festo le parecía todo eso una locura. ¿Por qué? Porque él no conocía los escritos de los profetas. Pero si los hubiera conocido, como Agripa lo conocía, sabría que Pablo estaba diciendo la verdad. Festo no conocía las Escrituras. Y esto realmente hoy pasa con muchísima gente, ¿no? A mucha gente cuando les habla de las cosas del Señor les parece verdadera locura, pero es porque no conocen, es porque ignoran las Sagradas Escrituras, lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Juzgan sin conocimiento de causa. En cierta ocasión uno me dijo a mí: es que la Biblia esa es un rollo. Y yo le dije: ¿y tú cuándo lo has leído? Muchas veces. Le digo: mentira. Tú no has leído la Biblia ni una sola vez. Es que eso es un rollo, ¿para qué la voy a leer? Pues entonces no mientas. ¿Cómo puedes opinar de lo que no sabes? ¿Cómo puedes decir que es un rollo si no la has leído? ¿Por qué no la lees? Y trata de investigar a ver si lo que dice es verdad o no. Porque cuando uno lee un libro y dice es un rollo, tiene que decirlo con conocimiento de causa. Por ejemplo, yo puedo decir que el libro de Mormón es un verdadero rollo. Y lo puedo decir porque lo he leído. Y el libro de Mormón dice que una familia judía 600 años antes de Cristo se fue en una barca desde Jerusalén para América. Claro que Jerusalén no está en la costa, punto número 1. Pero además 600 años antes de Cristo nos está diciendo el libro de Mormón que los indígenas que se encontraron allí, Colón, cuando llegó y descubrió las Américas y tal, eran mormones. Pero miren, ¿hay algún dato histórico, científico, arqueológico que demuestre que eso es así? Ninguno. Ni uno solo. En el libro de Mormón se habla de lugares geográficos que no han existido jamás, ni existen en ningún mapa, ni moderno ni antiguo. Se habla de imperios que ningún historiador jamás, fuera de los mormones, ningún historiador jamás ha conocido. Eso es un rollo. Es un rollo, ¿por qué? Porque son cuentos de niños. No se puede confirmar, o mejor dicho, se confirma que es mentira. Porque los mapas que ellos hacen y que ellos ilustran en el libro de Mormón no se ajustan a ningún territorio en el mundo. Toman unas pirámides parecidas a las que hay en Centroamérica, pero después ellos dicen que no es Centroamérica. Eso no se ajusta a la verdad. Pero cuando tú vas a la Biblia y te habla de Jerusalén, aún hoy en día sabemos dónde está Jerusalén. Cuando se nos habla de Nabucodonosor, los historiadores, no solamente los bíblicos, sino los extrabíblicos, nos hablan de Nabucodonosor, que fue rey de Babilonia. La Biblia se comprueba que es verdad. Los datos que da son reales, son históricos, comprobables. No es ningún cuento chino, como el libro de Mormón. O sea que hay una gran diferencia. Pero mucha gente, como Festo, sin conocer la Biblia, la rechaza. Sin ningún conocimiento de causa, rechaza la verdad. Y la da por mala, sin haber hecho el más mínimo esfuerzo por conocerla. Yo invito desde aquí a todos los que nos ven por internet también, a que se comprometan a hacer un verdadero estudio serio de las Sagradas Escrituras, de este libro antiguo que tenemos aquí. Este es un libro que tiene su parte más antigua, tiene más de 3.600 años.
Sus partes más modernas tienen casi 2000 ya. Son escritos antiguos, son documentos históricos, pero que se pueden comprobar. Ustedes pueden hablar con arqueólogos que le van a decir que las ciudades que son mencionadas en la Biblia existen o existieron. Usted puede hablar con sociólogos o con historiadores y le van a decir que los reyes y los pueblos que son citados en la Biblia existen o existieron. Hay datos que demuestran que lo que la Biblia dice es verdad. No son locuras. No estamos locos. Como decía la canción, sabemos lo que queremos, ¿no? No estamos locos, sabemos lo que queremos. Pablo dice, no estoy loco, excelentísimo efecto, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Él no estaba hablando tonterías, estaba hablando de profetas que habían anunciado, en algunos casos hasta 1000 años antes, lo que iba a suceder. Y Festo no sabía nada de eso. Por eso le dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Sin embargo, Agripa no actuó así. La reacción de Agripa fue diferente. ¿Cómo fue la reacción de Agripa? Dice, por poco me persuade, ¿verdad?, a ser cristianos. ¿Por qué? Porque él realmente conocía a los profetas de los que Pablo hablaba. Él conocía las Escrituras. Ahora, fíjense, estás loco, Pablo. Estás loco. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hablar de este tema. Porque por ahí andan unos que de verdad están locos, aunque se llaman cristianos, y que hacen verdaderas locuras. Y se apoyan en pasajes como este. Y están en la iglesia y actúan como verdaderos locos. Actúan haciendo movimientos drásticos y saltos y gritos y brincos y se revuelcan por los suelos y hacen verdaderas barbaridades. Y esta gente se fundamentan en pasajes como este o como el que hay en 1 Corintios. Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Porque pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Veis? La predicación es una locura. Estoy loco por Cristo, estoy loco por Cristo. Y hacen barbaridades y tonterías y locuras. Pero aquí no está diciendo que estamos locos por Cristo, sino que el Evangelio es locura para los que se pierden, no para nosotros. Para los que se pierden es locura. Para nosotros no. Para nosotros es poder de Dios. Poder no para revolcarnos por los suelos, saltando, brincando o haciendo el caballito. Algunos utilizan el pasaje de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde se nos relata cuando la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, y dice que algunos decían que estaban ebrios porque les oían hablar en otras lenguas y demás. Y usan pasajes como ese de Hechos capítulo 2 o Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, para hablar de que hay que embriagarse del Espíritu, y andan en la iglesia tonteando como si estuvieran borrachos de verdad. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando?
que somos tontos y no entendemos las Escrituras? Que algunos digan, están como ebrios, no significa que los apóstoles estuvieran como ebrios. Era una crítica que se le hacía a ellos, porque les oían hablar y no sabían de qué estaban diciendo. Pero actuar como borrachos, ¿eso es lo que Dios espera de nosotros? ¿Eso es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Así va a creer el mundo en Dios? ¿O le vamos a dar motivos para que con razón digan que estamos locos? ¿Ustedes entienden lo que les estoy diciendo? Que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu, no quiere decir que el Espíritu nos emborrache, ni que tengamos que ir trastabeando y cayéndonos por los suelos como si estuviéramos borrachos de verdad. Eso es una estupidez. Es una forma ignorante de interpretar las Escrituras. Es una manera infantil de estudiar la Biblia. Seamos serios. Seamos serios. Tomemos la palabra como la palabra es. Los cristianos no tenemos que andar como locos. Andando en santidad, ya somos locura para el mundo. Andando en la verdad, siendo gente de bien. La palabra lo que nos dice es que haciendo bien, hagamos callar a los hombres ignorantes. Haciendo bien, no haciendo tonterías, no haciendo locuras. Les dejé demasiado serios, se me han callado todos. Les estoy predicando en vez de darle un estudio, ¿no? Es que se me sale la vena del predicador. Se me sale la vena del predicador. Porque Festo le gritara a Pablo, Pablo, estás loco. Por eso debemos entender que Pablo estaba actuando como un loco. De ninguna manera. Porque aquellos gritaran que los apóstoles estaban como ebrios. ¿Quiere decir que los apóstoles estaban ebrios? De ninguna manera. Tenemos que aprender a entender las Escrituras. ¿Qué clase de testimonio le estamos dando a la iglesia? Perdón, ¿qué clase de testimonio está dando la iglesia al mundo? Cuando llega alguien a la iglesia y uno se está por ahí haciendo como un caballo y el otro está haciendo como un perro y el otro revolcándose como un poseso, ¿qué testimonio le damos a la iglesia, al mundo? ¿Qué testimonio le damos al mundo? O uno está andando por medio de la iglesia como si estuviera borracho. ¿Qué clase de testimonio estamos dando? Señores, seamos serios, seamos maduros. Estudiemos las Escrituras, pidámosle a Dios la sabiduría necesaria para poder entenderla, porque está claro que muchos no la están entendiendo. Está claro que muchas iglesias andan muy despistadas, si es que son iglesias. Porque en algunos casos hay que dudar de que verdad eso sea una iglesia, porque no actúan como una iglesia. La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de orden. La palabra de Dios nos dice que Dios no es un Dios de confusión. Y hay iglesias donde lo único que hay es eso, confusión, desorden. Yo creo que tenemos que escudriñar bien las Escrituras para no caer en ese tipo de errores que se dan mucho entre personas que no conocen suficientemente las Sagradas Escrituras. Y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, entre las iglesias pentecostales. Hay muchas iglesias pentecostales que están en esa línea. No hablemos ya de las neopentecostales, que ya esos no son iglesias. Eso ya son verdaderas locuras. Negocios que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Gentes que dan más importancia a lo emocional que a lo escritural. A lo emocional más que a lo espiritual. Yo creo que hay que volver otra vez al origen. Hay que volver otra vez a las Escrituras. Hay que volver otra vez a
sentarse o arrodillarse delante del Señor con la Biblia en las manos y decirle: Señor, enséñame, ¿qué estoy creyendo? ¿Y por qué lo creo? ¿Simplemente porque me lo han dicho? ¿Pero es correcto o no es correcto? Enséñame. Ojalá que el espíritu de los de Berea, y no lo digo por esta iglesia, sino por la iglesia de Berea de Hechos de los Apóstoles, ojalá ese espíritu de querer saber, de querer escudriñar, de querer profundizar en las Escrituras, se propagara por todo el mundo. Y todos los cristianos desearan asegurarse bien de que lo que le predican desde los púlpitos es conforme a la palabra de Dios. Ojalá. Porque entonces tendríamos más cristianos y menos locos. Más cristianos y menos borrachos. ¿No creen? Hay un pasaje que quiero leerle, Efesios capítulo 5, versículo 17. Ese pasaje que algunos utilizan mal, Efesios capítulo 5, para decir lo que estaba diciendo, ¿verdad? Soy borracho del Espíritu. No. Efesios 5, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 17. Bueno, vamos a leerlo desde el 15. Y si seguimos así desde el 14, porque es que son, de verdad, el contexto es inapreciable, es una maravilla. Miren, desde el 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, esto es una advertencia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, no como locos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si la gente entendiera cuál es la voluntad del Señor, no andarían por ahí como andan. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto es un llamado a no emborracharse, así de sencillo, sino sed, antes bien, sed llenos. No dice borrachos, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Miren, ¿cómo tenemos que llenarnos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. No está hablando de hip hop, no está hablando de ¿cómo son los otros? Reggaetón, no está hablando de nada de eso, está hablando de cánticos espirituales, cánticos que te acerquen a la presencia de Dios, cánticos que lleven a Él, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así es como somos llenos del Espíritu Santo, dando siempre gracias por todo, sea bueno o sea malo, por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No seamos necios, no seamos insensatos, seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este contexto no nos está hablando de que andemos como borrachos. No es eso lo que nos está diciendo Pablo. Si leemos el contexto, lo que Pablo nos está diciendo es todo lo contrario a lo que algunos pentecostales enseñan. Oiga, no nos está diciendo que andemos como si estuviésemos embriagados. Es que estoy embriagado, es que estoy lleno del Espíritu, mi hermano. No, no es eso lo que nos está diciendo. Ellos también dicen que las mujeres no se pueden poner ni pantalón, porque los pantalones son para hombres. Ajá. Yo no me pondría ningún pantalón de los que tiene montaña, porque los pantalones que tiene montaña no son de hombres, son de mujeres. ¿Y dónde dice eso la Biblia?
Lo que veo son muchas cosas y le dan más importancia a cómo alguien no a lo que van a entrar. Bueno, la verdad es que debemos ser entendidos. Dice que le dan más importancia a cómo van que a las cosas que de verdad tienen importancia. En realidad, como dice el apóstol Pablo, de lo que está hablando Pablo es de que seamos sensatos, no insensatos. Seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿De verdad ustedes creen que la voluntad de Dios es que empecemos aquí a tropezarnos unos con otros, a revolcarnos por el suelo, a pegar gritos, a andar como caballitos o a hacer tonterías de ese tipo? ¿Ustedes creen que eso lo que Dios espera de la gente, de su pueblo? ¿Dónde está eso? Eso no sale del corazón de Dios. Eso sale de la ignorancia de la gente, que no conocen adecuadamente las Escrituras. Por eso es importante conocerla. Díganme una cosa, ¿actuó Pablo como loco cuando Festo le acusó? ¿Estaba Pablo actuando como loco? ¿Estaba Pablo pegando gritos o brincos o haciendo el loco? No. A Festo le pareció que Pablo se había vuelto loco porque él no lo entendía, pero no porque Pablo estuviera actuando como un loco. Fíjense, 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24 dice, vamos a leerlo desde el 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, Pablo está hablando de los cristianos, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Para los gentiles era locura, no para nosotros. No es que nosotros tengamos que andar como locos. Aunque para los gentiles, que tú vengas a la iglesia un domingo por la mañana, que te levantes temprano un domingo para venir a la iglesia, a lo mejor eso es una locura para los que no conocen a Cristo. Para los que no saben que cada instante de su vida es un regalo que Dios le da. Para esos a lo mejor es una tontería que tú te levantes un domingo temprano, no para irte de juerga, sino para venir a la iglesia. Para ellos es una locura. Como es una locura que tú lleves una Biblia debajo del brazo por la calle y no te avergüences de ello. Para ellos es locura, porque ellos sí se avergonzarían. Pero eso no significa que nosotros tengamos que actuar como locos, sino justamente todo lo contrario, como entendido de cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Festo lo acusó de loco, pero Pablo defendió su cordura. No estoy loco, excelentísimo Festo, no estoy loco. No dijo, sí, estoy loco por Cristo. No dijo eso, ¿verdad que no? Él no dijo eso. Él dijo, no estoy loco. Como Pedro, cuando le dijeron, están borrachos, él dijo, no estamos ebrios, como vosotros suponéis. No estamos ebrios. No dijo, es que estamos llenos del Espíritu. No dijo eso. Dijo, no estamos ebrios, que son las 9 de la mañana. Pero tuercen las Escrituras para dar rienda suelta a la carne, al desorden. ¿A dónde nos lleva eso? ¿Nos acerca a Dios? Créanme, no. ¿Perdón? Asusta a la gente que vienen de visita, ¿no? Es verdad. El mismo apóstol Pablo lo dice, que cuando entras en una iglesia y todos están hablando en lengua extraña y tal, y se asustan. ¿No dirán que estáis locos? Y sin embargo hay quienes todavía lo practican.
Hablemos todos en lengua. Pero si tenemos una clara advertencia en la palabra de Dios de que eso no se debe hacer, de que las lenguas no son para hablarla a los hombres, sino a Dios. 1 de Corintios, vamos ahí, porque es importante. Capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Amén. El que habla en lengua no habla a los hombres, habla a Dios. Fíjense en el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Fíjense en el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, es decir, gente que no conocen, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Está claro o no está claro? Pues parece que algunos creyentes o algunos pastores no tienen este versículo en su Biblia, porque yo creo que está bien claro, ¿no? El gran problema con las Sagradas Escrituras es que la gente no le hace caso a lo que está escrito. Pero si nosotros analizamos el ministerio de Jesús, Él siempre decía, como está escrito. Si vemos el ministerio de Pablo, decía, como lo dijeron los profetas. Ellos siempre se referían a las Escrituras. Hoy en día, cada vez menos se habla de la palabra de Dios en los púlpitos. Cada vez menos. Cada vez se hablan más anécdotas, más historias, más batallitas, más historias de autoayuda que de la propia palabra de Dios. Esta es la verdad. Para la vergüenza de mucha gente que no conoce las Escrituras. Hechos capítulo 26, vamos a leer el versículo 26, dice, pues el rey sabe estas cosas. Pablo apela al conocimiento de Agripa sobre los profetas. Él sabía estas cosas y da por sentado que él estaba también informado de su propio caso, posiblemente por las propias autoridades judías, ¿verdad? Tanto Agripa como Berenice, su hermana y su esposa, eran judíos y conocían perfectamente la palabra de Dios. Ahora, escuchen bien, ¿cómo debieron sentirse ellos cuando el apóstol Pablo les hizo un llamado al arrepentimiento y a la conversión? ¿Cómo debieron sentirse ellos cuando leyeron aquí, cuando oyeron lo que dice Pablo en el versículo 20, ¿no? Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo se debieron sentir Agripa o Berenice? Desde luego se sentirían acusados. Versículo 27, ¿crees, oh Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Esta es una pregunta bastante oportuna, ¿verdad? ¿Crees a los profetas? ¿Crees la palabra de Dios? ¿Tú, mi hermano, mi hermana, crees la palabra de Dios? Claro. Efectivamente, Pablo está apelando al conocimiento que Agripa tenía de los profetas. Él conocía las Escrituras. Todo judío
Antes de los 12 años ya conocía el Pentateuco completo, casi de memoria, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Se lo hacían aprender de memoria. Así que Agripa debía conocer las Sagradas Escrituras. Pero es evidente que una cosa es creer en los profetas y otra cosa es creer a los profetas, ¿verdad? Pablo estaba de alguna manera usando el cumplimiento de las profecías como un argumento para la defensa de su testimonio y de la presentación del Evangelio. Y es que realmente el cumplimiento de las profecías es uno de los argumentos más poderosos que tenemos los cristianos, porque son irrefutables. Cuando aparecieron los rollos del Mar Muerto, qué curioso, qué cobarde es la ciencia cuando descubre algo que le contradice. Con los fanfarrones que son los científicos, cada vez que exponen una teoría, sí, creemos, pensamos. Si ustedes ven cualquier documental de Discovery Channel o de cualquier canal de estos que dan descubrimiento científico, ustedes prestan atención, oirán continuamente la palabra quizás, es posible, tal vez, probablemente, creemos, pensamos. Que si la unes toda, lo que resume es que es una simple hipótesis, ni siquiera es una teoría, es una hipótesis. No llega al grado de teoría. Cuando la palabra de Dios habla categóricamente, con autoridad. Esto es así. El cumplimiento de las profecías. Pero ustedes pueden tomar las Sagradas Escrituras y hacer un estudio sobre el cumplimiento de las profecías. Hay profecías que se han cumplido literalmente, al pie de la letra. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, los pergaminos que se encontraron en las cuevas del Qumran, se descubrió, entre los muchos manuscritos que había ahí, 6 tomos del profeta Isaías completos. Y concuerdan exactamente con el libro que nosotros tenemos. Decían los científicos, estos charlatanes cobardes, decían que el libro de Isaías había escrito 600 años después de Cristo, cuando ya habían pasado los acontecimientos que Isaías decía que iban a suceder. Es decir, que no lo escribió antes de que sucedieran, sino después de haber sucedido. Cuando aparecieron los rollos del Mar Muerto, algunos de esos manuscritos del libro de Isaías tenían casi 400 años antes de Cristo. Algunas de las profecías todavía no se habían cumplido. Y es exacto al que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Y se sabe que fue escrito hacia el año 650 antes de Cristo. Pero ¿ustedes han visto algún científico salir en televisión pidiendo disculpas por haberse equivocado? Queremos pedir disculpas a los cristianos porque durante décadas hemos estado diciendo que el libro de Isaías se escribió 600 años después de Cristo, y ahora sabemos que fue escrito mucho antes de Cristo. ¿Han oído algún científico confesar eso? Ni lo van a oír, porque para eso sí son cobardes. Han oído a muchos científicos defender la teoría de la evolución. Han oído a algunos diciendo que el cráneo de Pittsburgh se sabe hace ya casi 30 años que era falso, que su supuesto descubridor cogió la mandíbula de un gorila y la pegó a un cráneo humano. Es un fraude, se sabe hace 30 años.
Pero en cualquier colegio, en cualquier instituto, en cualquier universidad, vas a ver al hombre de Pittsburgh dentro de la escala evolutiva. No son capaces de reconocer que es un fraude. Prefieren callarse la boca, porque si reconocen que el hombre de Pittsburgh es un fraude, tienen que reconocer que el hombre de Neandertal también lo es. El hombre de Neandertal es un colmillo de un jabalí. No tiene ni pies ni cabeza. Pero esas son las pruebas indubitables que demuestran la teoría de la evolución. Oiga, nadie ha demostrado nada, sino que la ciencia se convierte en anticiencia cuando trata de discutir o de contradecir las Sagradas Escrituras. Los científicos se equivocan cuando tratan de decir que Dios miente. Como está escrito en Romanos, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Cumplimiento de las profecías. Ahí pueden coger una lista de profecías. Eso es irrebatible. Irrebatible. Aún en nuestros días se están cumpliendo algunas profecías bíblicas. Y muy poquitas quedan por cumplirse. Hace años, hace décadas, cuando los cristianos decíamos que al final, llegando al final casi del fin del mundo, iba a haber un solo gobierno a nivel mundial, nos decían, ustedes están locos, si ni los matrimonios se ponen de acuerdo, ¿cómo se va a poner de acuerdo todo el mundo para tener un solo gobierno? Oiga, ya tenemos un gobierno de más de 27 países. Y vamos camino, ya se oye a los políticos cada día más hablando de la necesidad de tener un solo gobierno a nivel mundial. Y eso se tiene que cumplir, porque está escrito en la palabra de Dios que así ha de ser. Si ustedes ponen en un buscador bíblico la frase "está escrito" o "escrito está", le aparecerá un montón de textos en los que los apóstoles, Jesús, los discípulos estaban citando profecías que habían sido dichas y que se estaban cumpliendo. Multitud. Como las que Pablo está citando aquí en los versículos 22 y 23. Las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Está hablando de Moisés, que en aquella época ya habían pasado más de 1600 años cuando Pablo está hablando esto, pero que ahora han pasado más de 3600 años. Moisés profetizó sobre Jesús. Los profetas hablaron de él, de dónde iba a nacer, de cómo iba a ser llevado a Egipto y traído de allí, de cómo iba a morir, de cómo iba a ser enterrado. Todo eso. Hay más de 300 profecías que se cumplen solo en Jesús, en ningún otro ser. Si eso no es un argumento, Pablo sabía que cualquiera que conociera los escritos del Antiguo Testamento y que estuviese al tanto de lo que había sucedido con Jesús, Pablo sabía que creería en la validez de la profecía bíblica. Por esa razón le preguntó a Agripa: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Por qué Agripa no se permitió ser persuadido? Por poco me persuade, ¿no? Dice. ¿Por qué no se dejó persuadir? ¿Por qué creen ustedes? Evidentemente. Si se dejaba convencer, está claro que no podía seguir con el estilo de vida que él llevaba. Él estaba infringiendo todas las normas habidas y por haber de la ley de Dios. Y él no estaba dispuesto en absoluto, aunque entendía perfectamente lo que Pablo le estaba diciendo,
Él sabía, conocía el cristianismo lo suficiente como para saber que le iba a demandar un cambio en su estilo de vida y él no estaba dispuesto a darlo. ¿No es esto lo que le pasa a mucha gente cuando le hablamos de Cristo? No, mira, yo... Si yo de alguna manera yo creo y tal, pero no, yo no, quieren, pero saben que no van a dar la talla. Ajá. Porque creen en el fondo que el cambio que tienen que dar lo van a tener que dar ellos y se sienten impotentes para darlo. No, yo soy incapaz de dejar mi vida, yo soy incapaz de cambiar por mí mismo, porque no han entendido que el cambio no lo tienes que hacer tú. Tú lo que tienes que hacer es dejar que Cristo entre en tu corazón, que envíe su Espíritu a ti, y el Espíritu Santo te cambiará. Es Él quien hará la obra, si tú le dejas, claro. Porque a veces le dejamos entrar, pero no le dejamos más. Pues siéntate ahí al ladito, quédate ahí calladito y no me molestes, que estoy muy ocupado con mi pecado. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Que a veces pasa eso. Y decimos, es que no puedo, que yo me estoy esforzando y no puedo. Pero si no, tendrías que esforzarte. Lo único que tendrías que hacer es dejar que el Espíritu Santo te guíe, seguir la dirección del Espíritu. Pero a veces oímos la voz del Espíritu que nos dice, no, para la izquierda no, a la derecha. Y nosotros decimos, ay, sí, tienes razón, Señor, nos vamos a la izquierda en vez de irnos a la derecha. Después voy a la derecha. Ahora voy a coger la izquierda. Y sabemos que el Señor nos está diciendo, no, antes de. Pero nosotros le decimos, sí, pero después, ahora. Después ya te pediré perdón. Como si Dios le pudiésemos engañar, ¿verdad? No es la falta de comprensión del Evangelio lo que echa para atrás a mucha gente. Es la falta de valor. Porque hace falta más valor para ser cristiano que para rechazar el cristianismo. Hace falta mucho más valor para ser cristiano hoy en día que para hacer cualquier otra cosa. Y mucha gente no tiene ese valor. Y es eso lo que frenó a Agripa para no entregar su vida a Cristo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen pregunta? Pues entonces lo vamos a dejar aquí. La próxima semana, si Dios quiere, seguiremos con el estudio. Ya estamos llegando casi al final del libro. Quedan apenas un capítulo y algo. De verdad que va a ser bueno que nosotros nos tomemos tiempo para escudriñar las Escrituras, para meditarlas, no solamente escucharla el domingo por la mañana aquí en la iglesia, sino meditar qué dice la palabra, por qué lo dice, para qué lo dice, cómo puedo poner eso por obra, todo eso. Dios quiere que nosotros seamos entendidos de cuál sea su voluntad. Recuérdalo, hermanos. No te dejes llevar por las corrientes de doctrinas que van y vienen. Y ahora viene la tercera ola del Espíritu, y ahora ya la cuarta, y después la quinta, y olas del Espíritu. ¿Pero de qué Espíritu? Porque no me digan que es del Espíritu de Dios, porque no me lo creo. El Espíritu de Dios no te lleva a actuar como un demente, no te lleva a actuar como un borracho, como un loco.
te lleva a actuar mejor, a ordenar tu vida, a acercarte a Dios. Amén. Los verdaderos cristianos no son los que gritan y brincan y saltan y se ríen a carcajadas y se llevan media hora riendo, que le duele el estómago y tal, pero después sale por la puerta y sigue siendo el mismo carnal que era antes de entrar. No, ese no es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es el que se acerca a Dios con temor y temblor, porque sabe que Dios es santo y justo y que demanda santidad de nosotros. Ese es el verdadero cristiano, el que busca en Dios su gracia y su perdón. Ese es el verdadero cristiano, el que escudriña las Escrituras para no ser un necio, sino un entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el cristiano que el mundo de hoy necesita, que la sociedad actual está buscando y que muchas veces no encuentra. Un cristiano comprometido con su fe, un cristiano sensato, no un loco, un cristiano que de verdad sepa de qué está hablando y no uno que habla sin conocer. Ese es el cristiano que hace falta, el cristiano que también Dios busca. ¿Serás tú un cristiano así? ¿Querrás serlo? Pidámosle a Dios que nos ayude a ser buenos cristianos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Alguien, por favor, que nos dirijas en oración con voz fuerte y potente. Vamos a pedirle al Señor